quemar a todos los sandinistas a sus casas. ¡Que diga quién le paga! Dale más, que se vamos a morir hoy, que así sea. ¿Se está quemando radio ya? ¡Calmate! ¡Calmate! Esta es psicología, calmate. Ese es tu bandera, ese es tu bandera. Calmate, calmate. ¡Tu bandera, mierda! ¡Corre, que te matamos! En Nicaragua se dio un intento de golpe de Estado. La unión hace la fuerza. Aquí miramos a los chavalos buscando adelantar la barricada. Miren cómo se está trabajando el grupo. Fue algo repentino. Un país con estabilidad económica, con estabilidad social, con estabilidad política. Un país en crecimiento económico permanente, con grandes índices de reducción de la desigualdad social y de la pobreza. De un día para otro se convierte en el infierno, en unas horas. Daniel Ortega, a partir del 2007, empezó a ganar una y otra elección, no importa la modalidad que ésta tuviera, si fuera municipal, si fuera regional, si fuera nacional, las elecciones siempre las venía ganando el Frente Sandinista. Y se escudaron en figuras como el fraude, el ratón loco, para encontrar en esos rescoldos del fracaso en realidad argumentos, entre comillas, para deslegitimar las victorias consecutivas que legal y constitucionalmente ganó el Frente Sandinista. Y esta es la gran raíz de todo el fenómeno que hoy conocemos, el por qué este oposicionismo trató a través de esa vía de derrocar a un presidente que estaba sólidamente respaldado por el gran pacto social que tenemos los nicaragüenses, que es nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Si vamos a escoger un punto para la gestación, ¿no?, de este golpe blando, debería ser el mismo momento en el que el comandante Daniel Ortega vuelve a asumir el gobierno de este país en enero de 2007. ¿No? Ya desde aquel entonces, ¿no?, medios como la prensa llevaban adelante una retórica incendiaria y totalmente tendenciosa en contra del gobierno sandinista, pero también al mismo tiempo se venían impulsando movidas de carácter delincuencial militar, ¿no?, con el fin de desestabilizar al recientemente instalado
gobierno de reconciliación y unidad nacional. Se utilizaron bandas criminales, ¿no? Siempre con cierto apoyo desde afuera, ¿no? Apoyo un poco propagandístico porque ellos querían asustar al pueblo con una reedición de la guerra contra, ¿verdad? Pero también con un apoyo logístico para moverse, para esconderse, ¿no? A veces para incluso armarse, ¿no? Y aquí tenemos que mencionar a uno de los grandes propagandistas de esta línea, ¿no? Que trataba de construir un nuevo ejército contra, que era el obispo Mata de Estelí, ¿no? Que a cada rato, ¿no? Aparecía en la prensa hablando de grupos armados y de que se había creado ya un movimiento guerrillero en contra del Frente Sandinista, ¿no? Pero ante la inconsistencia de los grupos políticos que se dicen de oposición, que en verdad más bien se ve una lucha de poder entre ellos mismos y no ofrecen visión de nación, el campesinado, sintiendo la fuerza de un gobierno que los obliga a alistarse en la misma perspectiva que el gobierno de turno en este momento está marcando, se rebelan buscando las armas. Hablando también de los antecedentes, tenemos que mencionar, ¿no?, toda esta estrategia del enjambre que se utilizó desde el punto de vista de las ONGs, ¿no? Y han sido miles, ¿no?, miles de jóvenes que participaron de una u otra manera en cursos financiados por la USAID, ¿no?, la agencia mal llamada Agencia de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos. Hubo un movimiento Ocupa INS. Intentaron manipular al gremio de los pensionistas, ¿no? Lo que pasa es que el gremio de los pensionistas, ¿no?, inmediatamente entendió que le convenía muchísimo más, ¿no?, ser aliado, o sea, participar en el modelo de alianzas que promovía el gobierno, ¿no?, que embarcarse en una aventura destituyente del gobierno o meterse en una oposición frontal al gobierno, ¿no? Otra campaña todavía más fuerte fue la denominada campaña anticanal, ¿no?, donde lograron manipular a una gran cantidad de campesinos que viven en la zona donde está proyectado que pase el canal, ¿no?, metiéndoles la idea de que ellos podían pedir $1 millón por cada manzana de tierra que iba a ser afectada. En medio de críticas en las redes sociales, fue trasladado el lagarto Juancho del lago Solotlán al Zoológico Nacional. Ya entrando a lo inmediato, ¿no?, de lo que fue el golpe, ¿verdad? Fue una movida violenta, supuesta, y a través de usando noticias falsas, ¿no?, que fue una movida para salvar a un lagarto que había aquí en el lago de Managua, ¿no? Supuestamente salvarlo, ¿no?, que decían que lo habían sacado de su medio natural para llevárselo a otro lado y, bueno, matarlo prácticamente, ¿no? Cuando en realidad el objetivo de las autoridades municipales y del Marena era salvarle la vida al pobre animal. Incontrolable. Así se resume el incendio que afecta a unas 100 hectáreas en la reserva Indio Maíz. Las grandes columnas de humo se observan en el área boscosa y los esfuerzos para apagarlo no dan resultados. Fueron pocos, pero a todo pulmón, jóvenes ambientalistas y manifestantes independientes entonaban las notas del himno nacional, exigiendo acciones concretas al gobierno para atender la situación ambiental en la reserva Indio Maíz. La demanda se realizó inicialmente en las afueras de la Universidad Centroamericana UCA. Antes quisieron hacer pensar que lo sucedido en Indio Maíz era por las políticas de favorecimiento a quienes, a los que tenían dinero, dijeron, ¿verdad?, a los grandes terratenientes para que ocuparan la tierra. Afortunadamente el incendio no duró y con más fortuna que no dañó
efectivamente el bosque, sino que era una parte más bien pantanosa, donde crece un arbusto, que claro, no es bueno que se ande quemando, porque ahí hay también especies silvestres que hay que conservar. Pero eso se les cayó rápido. No pudieron levantar el movimiento, que lo intentaron. Vino la reforma de la ley del Seguro Social. Estos criminales no saben lo que le hicieron a los jubilados. Los jubilados estaban clarísimos, estaban de acuerdo. Todo el mundo sabe que cuando se jubila tiene derecho a una pensión, pero nada más. Con esa reforma los jubilados pasaban a tener el mismo derecho a ser atendidos que los que están pagando. Pero como se le iba a cobrar a los empresarios y a los ricos, que no son ni tan ricos, un poco de deuda es la que tienen, pero bueno, los que tienen dinero, iban a tener que pagar según su ingreso para poder optar a una pensión importante. Ya esa parte no les gustó, porque eso era tocarles la bolsa, y ellos de solidaridad no entienden nada. Le pagamos a la policía para que nos cuide, no nos reprima. Lo que pasó en Nabucco es un delito. Nosotros tenemos derecho a protestar. Tenemos ese derecho. No nos debemos callar. ¡Vamos desde Nicaragua! Ya esto no es una novedad, pues ya se ha hecho en otros países, ya sabemos, a Hosni Mubarak se le hicieron en Egipto, al mismo Muammar Gaddafi se le hicieron, al comandante Chávez, en Ucrania lo hicieron, o sea, no es una novedad. La novedad es que uno no sabe cuándo es que va a explotar. Ellos venían fraguando esto desde Ocupaíns, después la cosa anticanal, después quisieron hacerlo con Indio Maíz, o sea, pero uno no sabe en qué momento va a salir esto. Entonces a mí me saca fuera de balance. Ya cuando a partir de que voy viendo los acontecimientos me doy cuenta que esto es un golpe. Esto es un golpe de Estado. Le llamo a un amigo y le digo, oye, ¿te diste cuenta? Esto es un golpe. Y mi amigo me dice, sí, es un golpe. Pero al comienzo hay que ser honesto, pues sí me confundió los primeros días. Obviamente no anduve manifestándome, porque yo tampoco soy traidor, ¿verdad? Pero no me manifesté ni nada de eso. Pero así en mi rincón yo me quedé como observando los acontecimientos y esto que está pasando, pues, un poco confuso, como un estado de shock. Señores oficiales, los estamos esperando. Si no salen, igual van a morir, igual puta. ¿Qué pasa ahorita en el ensayar de huevo, eh? Sí, o sea, nosotros feo, el brother, hijo puta. Bueno, mira, lo que sucedió en Nicaragua en estos 3 meses, de abril a julio, fue la aplicación del mismo esquema que han aplicado los Estados Unidos a gobiernos que no son afines a sus intereses y que lo han aplicado pues, en diferentes partes del mundo. La realidad más cercana a nosotros en ese sentido es la de Venezuela, en cuanto a la aplicación de este formato de golpe de Estado. Lo simultáneo
y lo sincronizado. O sea, de un momento a otro y al mismo tiempo en diferentes ciudades del país, lo mismo. Es imposible que algo así suceda en un país con las características que tiene nuestro país, si no es algo que está previamente planificado. Pero además resulta que si vos comparás las fotos, las imágenes, los videos de lo que pasó en Nicaragua con lo que pasó en Venezuela, es casi idéntico. Es que no hay ni siquiera originalidad. El mismo tipo con el violín, lo mismo, la misma muchacha con la bandera cobijada frente a la policía, las monjas arrolladas, lo mismo. Lo mismo. Claro que al aplicarse adquiere determinadas particularidades en relación con la realidad específica de cada país donde se aplica, ¿no? El otro elemento por el cual hago esta afirmación es que el mismo periodista mediocre de 100% Noticias, Miguel Mora, sí, que fue promotor de la violencia, y como todos sabemos, ha sido una de las figuras más tristemente célebres en toda esta historia, recomendó a la gente que estuviera en contra del frente del gobierno que leyeran el manual de Jean Charles, que es precisamente el ideólogo que diseñó el formato de derrocamiento de gobiernos no fieles a los intereses del imperialismo norteamericano. Lo recomendó públicamente. O sea, es confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. Además de eso, Félix Maradiaga, que tiene un poquito más de cerebro que Miguel Mora, y no iba a hacer semejante estupidez, sí se había embarcado porque en enero, sin sospechar que tan pronto iban a lograr aplicar el plan de desestabilización, muere Jean Charles y él publica en Twitter su pesar por la muerte de su maestro que le cambió la vida. ¿Me entendés? O sea, más claro imposible. El pueblo apoya la justicia y lamenta con nosotros la pérdida de más de 30 vidas nicaragüenses a raíz de las decisiones tomadas por este gobierno como reacción desproporcionada a las protestas pacíficas de los últimos días. Yo diría que se dijeron más de 100 mentiras en 100 días. Se dijo de que esta era una rebelión popular. Eso es una falsedad. No era una rebelión porque no habían amplios sectores de la población aglutinados en sus marchas, en sus manifestaciones. Eran grupos muy pequeños. Dijeron que era una acción por tratar de rescatar el Estado de Derecho. Es la antítesis, es lo contrario. Es decir, eran acciones que violentaban el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es el imperio de la ley, es el sometimiento de las instituciones y la sociedad a lo que dice el ordenamiento jurídico. Y estas acciones violentaban la ley. La única reclamación que hicieron durante los días de intento de golpe de Estado fue el adelanto de las elecciones. Eso fue lo único. Entonces, en nombre de la democracia estaban violentando dos principios fundamentales de la democracia, que es el respeto a los periodos constitucionales, el respeto a el periodo de un gobierno electo democráticamente, y por otro lado están violentando el ordenamiento constitucional que establece que en Nicaragua las elecciones presidenciales son cada 5 años. Entonces, en nombre de los derechos humanos se violentaron los derechos humanos y en nombre de la democracia se violentó la democracia. Se dijo en estos medios de comunicación y los otros actores que formaron esta alianza del caos, dijeron que andaba una avioneta rociando gas tóxico, veneno, dijeron que también andaba por el lado de Chinandega, por el lado de León. Falso. O sea, no había
ninguna avioneta, no hubo ninguna persona envenenada. Lo están tirando cipermetrina, yo fui afectado. Daniel Ortega, maldito genocida, ¿hasta dónde vas a llegar? Te queremos fuera de este país. Pueblo, únete. Mira cómo lo están dejando, lo están matando con veneno como que fuéramos animales. Pueblo, únete, por favor, te lo pido. Muchas personas tenemos hijos, muchos estudiantes luchamos por nuestros hijos, tenemos familia. ¿Por qué los van a matar? ¿Por qué los van a matar a nuestros amigos? Dijeron que los tanques del ejército andaban en Managua circulando, falso. Dijeron que habían fosas comunes en varios lugares del país. Carazo fue uno de los lugares, falsos. Usaron fotografías de otros países para extrapolar esa realidad. Es decir, el 18 de abril dijeron que había muerto una persona, falso. El 19 de abril dijeron que había habido una masacre, falso, mentira, habían muerto 3 personas. Y dentro de esas 3 personas, uno era policía, el otro era un joven sandinista y la otra persona que muere en el contexto de la violencia. Es decir, te estoy mencionando solamente los 2 primeros días, pero así sucesivamente iban mentira tras mentira tras mentira. A la población sandinista se le violentó sus derechos a la honra, a la reputación, porque se decía, sos un sapo, sos un lamebota, sos un vendido, y te estoy diciendo epítetos de los más suaves. La primera semana, si esto arrancó el 18 de abril, al día siguiente me empezaron a llegar mensajes de texto a mi WhatsApp porque se publicó mi número de teléfono en las redes sociales, fotos de mi casa, fotos de Anabel Galeano entrando con su hijo a la casa, empezaron a llegarme fotografías del carro parqueado aquí en Canal 6, empezaron a divulgar el carro parqueado en lugares donde yo visitaba como los gimnasios, fotografías de Anabel Galeano haciendo ejercicio en el gimnasio, era una cosa, una persecución increíble. Intentaron divulgar mi colilla de Lins, que la divulgaron, pero con dígitos que a la legua se miraba que era falso. Pero sí, información, mi número de cédula, absolutamente todo, donde vivía, la dirección de mi casa. Y yo dije, tengo miedo. Estuve durmiendo en hoteles por una semana, porque era como que yo iba conduciendo y sentía que la gente me estaba viendo, en los semáforos me gritaban obscenidades, me gritaban feo. Cuando andaba con mi niño en los parques, la gente me quedaba viendo feo. Dejé de salir a los parques, era como que los niños estaban secuestrados. Y en las redes sociales subí una publicación y te caían en grupos. Y a raíz de eso decidí cerrar mi página que actualmente tiene, voy a los 100.000 seguidores, la cerré por seguridad, pero después siguieron, fíjate, siguieron y dije yo, ¿por qué voy a cerrar mis redes sociales si estoy en mi derecho? Estuvieron postándose aquí después de mediodía, rayaron las paredes. Necesitamos apoyo del pueblo que venga hasta acá a nuestros estudios. Está tomando fuego la parte principal, de hecho no podemos salir. Era a eso de las 11:30 de la mañana cuando empezaron los colegas de 100% Mentiras a instigar y a acosar, a decir que desde el parqueo de Tu Nueva Radio Ya habían JS y que estaban saliendo del parqueo para supuestamente atacar a universitarios, que sabemos que no ha habido ningún tipo de estudiantes universitarios, sino más bien a estos delincuentes que han venido acosando a las familias nicaragüenses. Empezó el drama en el parqueo. Aquí es donde inicia la tiradera de piedras, de mortero, aquí es donde inicia la quema de Tu Nueva Radio Ya. Estuvimos prácticamente durante 25 minutos al aire, mientras las llamas estaban desde afuera y nosotros intentábamos la manera de ver
cómo lográbamos seguir informando, porque no íbamos a callarnos. Llega un momento en que nos dice el director de Tu Nueva Radio Ya, salgan, tienen que salir y tienen que proteger sus vidas, salgan. Obviamente con toda la adrenalina del ser humano que uno puede tener y la información, hablar con la verdad. Nosotros nos quedamos todavía durante 10 minutos más, fueron alrededor de 35 minutos sintiendo el humo, sintiendo la llama y pensando que en cualquier momento nuestras vidas podrían acabar aquí. Están, dice, metidos en Radio Ya, según lo que están diciendo, lo alcancé a decir de que están en Radio Ya, supuestamente están en Radio Ya, según lo que logré alcanzar a decir. Están en la Radio Ya. Están en la Radio Ya. Y también están informando de que están en el predio de Radio Ya. Se está quemando Radio Ya porque los muchachos dicen de que tenían información fidedigna. Nosotros hicimos una transmisión en Facebook desde el parqueo mientras ellos estaban en vivo diciendo de que aquí estaban saliendo gente armada y esa fue prácticamente la contraparte donde la misma audiencia, donde la misma población miró a través de nuestro Facebook Live que no había nada aquí en el parqueo. En ese momento lo que uno siente, además del temor, obviamente tenés encima las miles de llamadas de tus familiares. ¿Qué pasa? Salgan, protéjanse, pero creo que la responsabilidad del periodismo y sobre todo de la verdad te sumerge en esa adrenalina. Sentí ganas de llorar, en mi caso pues sí, imagínate, tenía ganas de llorar, sentí angustia, sentí demasiado nervio, pero creo que actuamos de la manera más coherente de acuerdo a la responsabilidad profesional sobre todas las cosas como periodistas. Estamos comprometidos, aún después que nos dejaron sin nada. Estamos sin nada, perdimos todo, nuestro trabajo, nuestras horas de empeño aquí. O sea, te marca, te cala y por supuesto te da un sentimiento de puede hacer mucha rabia, pero a la vez uno debe de pensar con el corazón y con el sentimiento de que aunque estos medios de comunicación que han hablado con tanta mentira, que Dios ponga paz en sus corazones. Ellos son los culpables, ellos son los asesinos y que se van a ir, antes se iban a través del diálogo, ahora se van a ir por la fuerza del pueblo. Nosotros somos los que queremos la paz. Yo no puedo culpar a Miguel por querer ser presidente. Lo que sí le reprocho a Miguel Mora es cómo hizo a un lado su profesionalismo, su capacidad como periodista de muchos años y convirtió 100% Noticias en una trinchera y desde ahí bombardeaba, lleno de odio, de crueldad, incitaba a que nos mataran, incitaba a que nos hicieran daño. Olvidó que éramos colegas y decían, ellos no merecen estar ahí, son sapos. Ellos no merecen nada. Y entonces las cabecitas calientes que lo escuchaban a él son las que agredían en la calle, las que participaban en levantar tranques, las que participaban en la quema de las emisoras sandinistas, las que participaron en las agresiones a colegas en la calle. Sus periodistas, hay cientos de relatos cómo ellos incitaban a los que estaban en la calle. Miren, ahí están los sapos, vayan por ellos. Y hay grabaciones, hay videos. Entonces desde ese momento yo ya no veo al profesional, al periodista, al director de un medio de comunicación. Veo a un golpista. Porque aquí en Nicaragua se tergiversaron los valores. Aquí, desgraciadamente, la mentira se convirtió en verdad. El odio se convirtió en paz. Los victimarios se convirtieron en víctimas. El diálogo fracasó porque una de las partes llegaron cargados de odio, viscerales, injustificables, digo yo, porque muchos de ellos apenas días antes de que el diálogo se instalara, habían pasado 10 años, y me refiero a la gente del COSEP,
prácticamente cogobernando con el partido en el poder, el Frente Sandinista. Y a mí me llamó poderosamente la atención cuando la decencia, la caballerosidad llama a establecer reglas éticas mínimas. Me acerqué a uno de ellos y le quise dar la mano y me dejó con la mano extendida, a pesar de que éramos amigos. Y desgraciadamente esa actitud de odio que me dejó con la mano se extendió a toda la representación de la gente oposicionista que estaba en el diálogo. Y mientras la posición del gobierno era tratar de encontrar posiciones de paz para poder realmente negociar en un diálogo cualquier tipo de tema sobre la mesa, aquellos únicamente proponían absurdos, que se mantenían los tranques, que se mantenía la violencia, que renunciara el presidente, que renunciaran los magistrados, los diputados, los contralores, un golpe de Estado totalmente articulado. Y eso desgraciadamente permeó la posibilidad de ir hacia un diálogo donde no existen tres partes. En ese momento existían dos. Porque las calles son del pueblo, invitamos mañana, 4 de julio, a nuestras empresas afiliadas, a las empresas en general, a sus colaboradores, a que hagamos un plantón de las 11 de la mañana a 1 de la tarde. Hagamos una cadena humana de rotonda a rotonda, de la rotonda Jean Paul Jenny a la rotonda Rubén Darío. Los esperamos. Algunos empresarios, sobre todo ligados al gran capital, violentaron los derechos humanos de los trabajadores al despedirlos masivamente, y muchos de estos son miles de trabajadores que han sido despedidos de las empresas privadas, y a muchos de ellos no se les ha pagado sus prestaciones laborales, tales como antigüedad, horas extras, 13avo mes y otras prestaciones laborales. Es triste ver cómo los miembros del gobierno siguen con el mismo cuento de lo económico, que esto es que es lo económico. Aquí no venimos a hablar de economía, pero ese es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses para que por primera vez en la historia no nos quedemos en una centrífuga que hemos venido en este país, que cada 30, 40 años tenemos que estar sentados en un diálogo buscándole soluciones a problemas de gente que se quiere ser dictadores en este país. Así fue con este intento de golpe de Estado, que tenía un fuerte componente clasista, porque los negocios que se quemaron fueron fundamentalmente de nicaragüenses humildes, trabajadores, esforzados, luchadores, pequeños negocios, pequeños emprendimientos, lo vimos en distintos municipios del país. No quemaron supermercados, no quemaron los grandes centros comerciales, los negocios de lujo, eso no los tocaron, están intactas. Y ese odio clasista del intento fallido de golpe de Estado se refleja en la destrucción de los pequeños negocios, pero también en la destrucción de las universidades. Las universidades donde van las clases económicas de altos ingresos de este país no fueron tocadas. Es decir, desde esas universidades habían centros ideológicos y unidades de informática, trincheras digitales, pero las trincheras materiales estaban colocadas en las universidades populares y en las universidades públicas. Es decir, lo que se destruyó fue los bienes públicos, los bienes en donde los jóvenes de los sectores populares van a estudiar. Nosotros estuvimos resguardando la universidad durante varias semanas con el objetivo posterior de poder reiniciar las actividades. Estas actividades se planifican aperturar la universidad el 7 de mayo. Ese día nosotros pretendíamos iniciar las clases. Sin embargo, un grupo de estudiantes ya manipulados con toda la información en las redes sociales y noticias falsas empezaron a protestar dentro de la universidad, pidiendo la destitución de todas las autoridades universitarias y de los presidentes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Es importante mencionar que en ningún momento se les negó el derecho a protestar. Sin embargo, ese día
por la emoción que ellos tenían, vinieron personas externas a la UNAM Managua y los chavalos le permitieron el ingreso desde un portón, donde ingresaron personalidades conocidas que defienden los derechos humanos. Ese día arrastraron a una docente por defender una bandera de su partido político, que en este caso el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y delante de todos los estudiantes, sin importar si era una docente y si era una mujer mayor de edad. Y los chavalos lo que hicieron en ese momento fue tomarse los portones. Una vez que los portones están tomados, ellos se dan cuenta que hay personas ajenas a la universidad y lo que ellos hacen es decir, no, nosotros no, ellos no son estudiantes tampoco. Se reunieron con la rectora y le pidieron a la rectora que por favor los sacara del recinto, los mandara a dejar a su casa, y la rectora los envió a su casa. Y las personas que quedaron aquí adentro son delincuentes, vagos y algunos estudiantes. Desde el 7 de mayo nosotros perdimos el control de la universidad, las autoridades universitarias, todos tuvimos que salir del recinto por seguridad, e inicia una campaña de que todos los que estaban aquí adentro eran estudiantes universitarios, cuando era completamente falsa. Y todos los estudiantes que estaban aquí adentro se sumaron a esos delincuentes, a esas personas, e inician a destruir, a saquear toda la universidad. Suéltamelo aquí, te quiero corriendo, si no, digo allá que te detengan. Corriendo, por favor. Corriendito, va. Corriendo, si no corre ya sabes que no te me vas de aquí. Gracias. Quítame de todo ahí. Hacele pues, hacele pues, hacele pues. Dale, hacele. ¡El reparto! Por 2,000 pesos, matan a tu gente, chaval, la mierda. ¿Cuántos jóvenes, mi La noche del 13 de junio, en el cual estaba en la casa de mi novia, eran como las 7 de la noche. Pues en ese momento estaban haciendo cena y llegaron 30 motorizados. Invadieron la casa, entraron a la fuerza y todos armados con pistolas. Me dijeron que me tirara al piso, boca para abajo, que me iban a matar. Me pegaron todos con patadas y golpes y decidieron llevarme junto con ellos. Me montaron en el asiento de atrás, en el cual iban tres hombres que me iban apuntando con pistolas y armas, y las motos iban siguiendo la camioneta y todos me iban diciendo: hoy te matamos, hoy te violamos, hoy te quemamos. Ellos me pasaron por todas las barricadas, iban diciendo de que aquí llevamos al sapo de Lionel, al que vendió a los estudiantes, el que estaba en el diálogo, y todos los que estaban en las barricadas, hombres y mujeres, me decían: quemémoslo, matémoslo. Pero en el transcurso de que ellos ya decidieron llevarme a un lugar para matarme, primero me pegaron un disparo que fue aquí, en el lado derecho de mi rostro, impactando y haciéndome daño en las dos mandíbulas. Me destruyeron las dos mandíbulas. Cuando yo reacciono, ellos dijeron: está vivo, está vivo. Cuando yo me pongo de pie, todos ellos empezaron a rafaguearme con las armas que andaban, y yo lo único que hice fue correr, me tiré al cauce. Cuando ellos se fueron, yo me hice el muerto. Yo en ese momento fue cuando reaccioné nuevamente. Cuando yo yo siento los dos disparos. Era que me faltaba la respiración y no aguantaba en este lado derecho. Entonces, gracias a Dios, así donde yo estaba sentado, había un puente donde pasaban las personas, y pasaron primero una pareja en el cual yo les dije: auxilio, ayúdenme, pero no me escucharon. Después pasó un muchacho, yo sentía que estaba gritando, pero era que estaba haciendo todo mi esfuerzo. Le dije: ayúdeme, ayúdeme, me estoy muriendo. Y entonces el muchacho pasó, pero se regresó y dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano, me estoy muriendo, le digo. Me estoy muriendo, ya no aguanto. Espérame. ¿Vos sos Lionel? Sí, hermano.
Entonces en ese momento el muchacho llamó a todos los vecinos que estaban ahí. Todos salieron, empezaron a grabar, pero todos empezaron a ayudarme. Espérate, Leonel, ya te vamos a ayudar. Muchas personas se bajaron al cauce a ayudarme, a sostenerme porque ya no aguantaba la respiración. Fue en ese momento cuando llegó la ambulancia y me pudieron sacar, pero yo no aguantaba. Yo me sentaba en la camilla donde me estaban sacando lo de la Cruz Roja y no aguantaba. Y pues en ese momento fue cuando me metieron en la ambulancia y perdí el conocimiento. Y fue cuando ya desperté a los 4 días en el hospital. Me gusta que todo el mundo lo conozca. Vale, ustedes no a él. Quítale la cara, pollo. No le sigan pegando. Si no lo asustan, no habla. Si no lo asustan, no habla. ¡Hola, hijo de puta! O sea, tristemente recordar que por buscar el alimento de mi familia, de mi hijo, de mi esposa, de mi mamá, de mi papá, en medio de todo lo que estábamos viviendo ese día, pues yo le pedí con lágrimas a un compañero, vamos, o sea, necesitaba salir a buscar alimentación para darle a mi familia. No tenía trabajo en ese momento, no tenía dinero para comprar mi comida. Nosotros veníamos desde San Marcos, ¿verdad?, hacia aquí a Diriamba, pero en vista de que había tranque, ¿verdad?, en La Palmera, nosotros hicimos un desvío por un barrio que se llama el Walter Pavón. Entonces, cuando nosotros venimos por ahí, a nosotros un grupo de entre 15 y 20 personas los topamos con ellos. Entonces ya nosotros no podemos regresarnos para atrás porque iba alguien dirigiéndolo a ellos con una AK adelante, pasamontañas, todo con pasamontañas, escopetas, pistolas. Entonces nos dice que los tiremos al suelo. Nos pusieron manos arriba y cuando nos dicen manos arriba, inmediatamente les dicen son trabajadores de la alcaldía, hacen detonaciones a la orilla de la cabeza, todavía pues es duro, me silban los oídos. Nos pusieron contra una pared, ahí nos amarraron bien, ahí nos vendaron parte de los ojos. Y cuando estábamos en la pared, nos pusieron manos arriba y hicieron ráfagos así. Y fueron ráfagas de AK, pues. Fueron de AK-47. Que yo en ese momento lo único que pensaba era en Dios y decirle protege a mi hijo, protege a mi familia, que no les pase nada. Hay que matarlo. Ya, entonces los empiezan a golpear a puñetazos, con morteros, a darlos en las costillas, a darlos en los pies, y entonces allí, en ese momento nos vendan. ¿Vas a morir por tus 4 letras? Me dice, sí. Yo muero por mis 4 letras. Yo le dije, muero por mis 4 letras. En ese momento le digo, muero por mis 4 letras, que viva el Frente Sandinista, que viva mi comandante Daniel Ortega. Levanté mis manos así, atadas las levanté, que me mataran. Entonces dice, aquí van a morir, dice, estos sapos hijos de puta, dice, ustedes van a morir aquí, dice, como mierda, para que no anden de sapos ustedes, dice. No se pueden buscar otro trabajo. Para mí el dolor más grande fue cuando yo miré a mi padre. Alguien del tranque me dijo a mí, me dice, mira, date tranquilo, ya le avisé a tu familia. Y yo cerré los ojos y le dije, Dios, que no venga nadie, porque van a morir conmigo, que no venga nadie de mi familia. Cuando llegó mi familia estaba mi papá y mi mamá. Estaba mi hermano. Y cuando yo los vi a ellos, mi papá me dice, hijo, aquí estoy, que me maten a mí y no a vos. Yo le dije, padre, andate para la casa, no quiero. Mi papá es una persona diabética, mi mamá es hipertensa, personas con enfermedades crónicas. No, váyase, cuidan a mi hijo nada más, les dije yo, recuerdo. Y a ellos les sufrieron daño. Dice mi papá que alguien me iba a matar por la espalda y que él lo empujó en ese momento. O sea, fue un trauma, al ver a mi familia ahí. Fue un trauma completamente. Pasaron 2 o 3 días golpeándome. Me quebraron la nariz y el charco de sangre. Ahí corría. Hasta que llegó una mujer, no sé quién es, y me curó la nariz
pero sin embargo me la limpió nada más, porque yo casi no podía respirar por lo que ya tenía tupida de sangre la nariz y el ojo ya estaba cerrado. Y entonces, pero sin embargo, me decía, ¿padece del azúcar? No sé, le digo yo. Y la presión alta, no sé, nunca he ido al hospital, le digo. Portate bien, dice que te vamos a cortar las tetas. ¿Qué vamos a hacer, le digo? Y te vamos a dejar sin bola, dice. ¿Está bien? Le digo. ¿Por qué no decir la realidad para que y ya te dejamos libre? Pero ¿qué realidad le voy a decir si no sé nada más? Yo andaba trayendo mi dinero que ustedes ya lo tienen. Pues parece que llegó un padre por ahí. No, yo hasta el tiempo perdí porque no sabía ni qué día era, ni si era de noche o de día, nada. Dice, te llamó una hija que tenés en Costa Rica. Es hijo, le digo, no hija. Se llama Xochitl, esa es amistad, le digo yo. Bueno, dice, y a tu esposa llamó y le dijimos de que te vamos a mandar la cabeza en una caja para que se enterrara nada más la cabeza, porque el resto va a ser desaparecido. Está bien, pues. Y me quitaron toda la ropa, me quitan los zapatos, me quitaron los reales, el dinero que andaba. Me quitaron un teléfono, todo pues, ahí quedó todo. Cartera y todo, con todo, y el reloj, algunas pulseras que andaba, que no eran ni mías, eran de mi esposa. Y ni modo, ahí quedó todo. Y después lo hicieron correr. Pero la idea de ellos era que llegaran estos, los de acá, los compañeros de acá, a rescatarlo allá, para ellos matarlo en las trincheras y decir que fueron los mismos compañeros de nosotros. Hasta la vez no me he encontrado con mi esposa, porque sinceramente me da vergüenza llegar donde ella y decir, y que me pregunte cómo te pasó eso. Para decirle que ni a mi hija he visto. Sí. Soy Roberto Castillo Cruz, Jinotepino, Caraceño. Mi hijo, me mataron a mi hijo las bandas delincuenciales de la derecha. Hoy en la madrugada, yo lo único que pido es justicia para que reine la paz y que todos los hijos de las personas no pierdan la vida. El 24 de junio, pues les ensañaron con mi hermano, un joven universitario, porque sí, él sí era universitario, él no era un vago. Él, cuando empezaron todas estas cosas, a él se le dijo, hermano, venite para acá, porque él estudiaba en la Universidad Nacional de Ingeniería en la UNI. Se le pagaba un pequeño cuarto, pues, con todas las dificultades. Y le dijimos, venite para acá, porque si no hay clase, no te pongas y no te arriesgues. Nos trajimos para la casa a nuestro hermano y un 24 de julio, a 3 cuadras de la casa, se ensañaron en él, le dispararon en la cabeza. Bueno, 10 días después, 5 de julio, se empeñan también con mi papá. Se empeñan con mi papá venía de trabajar, le tocaba ir a entregar unos uniformes a unos compañeros de trabajo, e igual a relojar a otro que no había llegado, entonces lo interceptaron en uno de los tantos tranques de la Cruz de Guadalupe, lo interceptaron, lo movieron hacia donde estaba todo el grupo, y pues sin mediar palabra lo bajaron de la moto, lo golpearon, le dispararon a mi papá, le dieron 3 impactos de balas con AK en sus piernas, hasta verlo morir. La gente decía, déjenlo, lo queremos llevar, lo queremos ayudar, queremos llevarlo al hospital, y ellos no, hasta que lo vieron morir, se ensañaron tanto, lo echaron en una bolsa negra, lo montaron en una camioneta, y después solo nos llegaron a
a decir que estaba volado en un basurero. Como decía mi padre, si quieren que dejemos de ser sandinistas, pues van a tener que acabar con toda la familia. Él ya era un licenciado en administrador de empresa. Se llevaron a un grande, se llevaron a un poeta, se llevaron a una persona bien querida de mi familia, de mis hijos y de mi esposa. Mi esposa está partida hasta la vez, porque era un hijo de los 3 hijos que son hijos queridos. Él era uno de los hijos de en medio. Bien centrado el chaval, no tenía de la mitad con nadie, sonriente, popular y un sinnúmero de cosas. Y yo no sé por qué me le quitaron la vida. Nosotros somos pobres, humildes, pero bien honrados, revolucionarios hasta la cacha. Y eso es lo que más me enoja a mí. Que me le haya cortado la ala a mi hijo, que tenía una superación extraordinaria. Que ellos ya quisieran tener esa cabeza que tenía mi hijo. Cuidado, tirásela de largo. Yo he vivido 2 guerras y debo decir francamente que yo jamás, durante esas 2 guerras fratricidas que nunca debieron haber sucedido, pero que son parte de la realidad de nuestra historia, jamás, nunca vi algo tan horroroso, tan diabólico, tan tenebroso, tan macabro y lleno de odio como lo que pudimos todos los nicaragüenses observar a través de las redes sociales, a través de las pantallas de televisión, a través de las noticias, de lo que fueron capaces de hacer gente sin corazón, gente sin piedad. Miren, mi hijo fue torturado. Me le pegaron 8 balazos. Me lo machetearon. Me lo arrastraron con la camioneta del sacerdote que ordenó que lo hicieran. Luego de eso, lo pusieron en los tranques sentado. Y luego después, el sacerdote dio orden que lo quemaran. Habla el padre Harvin. Traten de pedirle que no se suba esa foto ni ese video de ese paramilitar que están quemando para que no haya ningún problema. Y quienes me lo mataron a él fueron los tranqueros. Participó ese sacerdote. Que yo pido justicia para ese hombre también. El ser que ella sea un sacerdote no es una niña, es un hombre. Al ser que ande ese balandrán no le da derecho que él mande a matar. ¿Quién es él? Lo que a mí me entregaron en medicina legal era un carbón que me entregaron. Y se los digo aquí ante los medios. No le tengan pesar, por favor, mi hijo. Nadie me le tuvo pesar. Allí participaron todos. Todos los que pasaban allí participaron. Porque yo como cristiana que soy, yo mire que le están haciendo daño. Yo me le lanzo y le digo, un momento, somos humanos. ¿A dónde están los derechos humanos? ¿A dónde están? ¿Qué significan? Están al lado del diablo, están tan poseídas. Toda esa gente que andan haciendo manifestaciones están poseídas. Ese es un crimen tan grande que hicieron con mi muchachito. Mi niño que yo quería tanto, mi muchachito lindo, porque me le hicieron tanta grosería. Eso no tiene el perdón de Dios. Es duro llegar a mi casa ahorita, mirar su cuarto donde mi hijo dormía, mirar sus zapatitos que él tenía, mirar aquella ropa en aquel perchero. Yo ya no aguanto. El jueves 21 de junio del 2018, a eso de las 6 de la tarde, yo me dirigía hacia mi casa. Cuando al pasar en una de las barricadas del pueblo indígena de Sutiaba, se encontraban sujetos que se decían ser autoconvocados, pacíficos, movimiento estudiantil.
yo sentí de que ellos me agarraron del cuello y me ataron de manos e inmediatamente poniendo en mi cara, en mi cabeza un pasamontañas para que yo no lo pudiera reconocer quiénes eran los que me habían secuestrado en ese instante. Posteriormente me pasaron a un lugar oscuro donde llegamos y empezaron a decirme que ya me andaban circulado, que ya me tenían bien estudiado porque era un sapo de la Juventud Sandinista. En ese momento empezaron a proceder a golpearme, proporcionando golpes en todo el rostro, heridas en la cabeza, porque cada golpe que yo recibí no fue a puño, cada golpe que yo recibí fue con los tubos, los morteros. Pero antes fue cuando yo pude ver que el pastor Figueroa de la iglesia evangélica y que el padre Berrillo de la iglesia Laborillo estaban, porque ahí fue donde me quitaron el pasamontañas. No te movas, joder. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? No te movas, joder. Que sean conmigo, ¿verdad? Vamos, no te vas a soltar, mira para allá solo que te tomes la foto y ya te llevamos. En este momento, en lo personal, para mí se ha denigrado por ser partícipe de un golpe de Estado, por estar a favor de personas terroristas, golpistas, torturadores y patrocinadores como Iglesia Católica y como Iglesia Evangélica. En este momento te digo de que no pienso en ninguna religión. Yo lo encontré a él en la camilla de emergencia, que era un monstruo imposibilitado, como tenía su rostro que no se le conocía, así ni los ojos podía abrir. Y el pobrecito estaba de lado y decía, Sandra, solo me empujaba. Dije, ay, Señor, le digo, ¿qué pasó con vos, chiquito? Le digo, ¿y a qué hora saliste del cumpleaños? Temprano, mamita, me dice, qué horrible, yo no te voy a hablar, le digo, porque estaba inconocible el rostro de mi nieto. Y para eso creo que haya justicia, porque todos somos madres, mire, y todos sentimos el dolor de nuestros hijos, nuestra familia. Esto que ha pasado no es una cosa así por así. Yo lo que pido es justicia para él. Cómo le dejaron sus cosas aquí para toda su vida. Miren, las dos manos con señas. La mayor parte de la población sigue resistiendo en modo pacífico, con armas hechizas, de morteros, de tiradoras, de ondas, de piedra, la mayor parte. Los nicaragüenses somos mayoría y tenemos corazón limpio, no las manos manchadas de sangre como otros. No se acobarden, no se acobarden, no se acobarden. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva las madres de los caídos del 19! ¡Vivan los médicos! ¡Los periodistas decentes! ¡Fuera la pareja asesina! ¡Fuera los miserables asesinos! ¡Fuera! 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 Yo creo que al entrar a una iglesia, vos te debes vestir de tu ropa ideológica y porque llegas a ver a Dios, a la casa de Dios. Yo creo que si Jesucristo hubiese estado vivo, los hubiera sacado a azotazos y le hubieran dicho, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, como cuando encontró a los mercaderes del templo, porque estos comenzaron a mercadear con el terror. Desgraciadamente perdieron la oportunidad histórica, a diferencia del cardenal Obando. Hay un contrasentido cuando dicen que el gobierno persigue a la iglesia, un gobierno que ellos mismos, el comandante Ortega los invitó a ser parte del diálogo como mediadores y testigos. ¿Cómo va a perseguir la iglesia si le está dando la oportunidad histórica de ser mediadores y testigos? Pero como no, ellos ya estaban metidos en el golpe, ya, unos golpistas totalmente. Ellos estaban buscando como una guerra cristera como la que hubo en México a comienzos del siglo pasado. Entonces, manipulando el sentimiento religioso de la población. Pero le hago un llamado a todos aquellos que todavía no han dado el paso para unirse a esta inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, que no tengan miedo, que lo den, que la historia se los va a agradecer y se los va a reconocer siempre. ¿Usted cree que el presidente Ortega se tiene que retirar del poder antes? Ya lo hemos dicho hartas veces. Sí, yo sé, o sea, Sí. pero queríamos saber, ¿usted Pues lo sí. reitera? Pues claro que sí lo reiteramos, que lo repiense bien, porque
ya se le acabó su periodo. Con esa situación no puede gobernar. Cuando venga una segunda etapa en donde ya se trate de ir a las elecciones, entonces van a aparecer las distintas opciones políticas, pero en un escenario nuevo. Sentar a este hombre, porque no lo queremos llevar al paredón y fusilarlo, aunque tengamos ganas de hacerlo, no lo vamos a hacer. No lo queremos llevar para pegarle un balazo y fusilarlo por criminal de guerra. La unidad que en este momento necesitamos debe incluir a todo el mundo, aún con las sospechas que tengamos, que son oportunistas, que son abortistas, que son homosexuales, que son traficantes. Los tranques fueron una invención extraordinaria. Vimos en estos 100 días una gran cantidad de violaciones de derechos humanos desde los tranques. Otra de las grandes mentiras que se dijo es que este era un movimiento pacifista. La Constitución política establece el derecho a la protesta pacífica, pero matar, asesinar, quemar, destruir, incendiar, torturar, eso no es protesta pacífica, esos son actos delictivos. Y desde los tranques se violentó el derecho a la libertad de circulación y de movilización de comunidades enteras, de barrios enteros, de municipios enteros. Es decir, como decía el comandante Daniel, el país entero fue secuestrado. La CID no ha dicho nada sobre las quemas de los edificios públicos. La CID no ha dicho nada sobre las torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes y aterrorizadores de los golpistas. La CID no ha dicho nada sobre esos policías y esos líderes comunitarios sandinistas que eran detenidos, secuestrados, torturados, golpeados, lacerados, quemados, incendiados vivos, que los llenaban de pintura azul y blanco, que los hacían correr desnudos, que los amarraban, que los golpeaban con tubos. Todos los organismos que han participado en investigaciones reconocen que hay tantos muertos sandinistas como muertos de la oposición. Con solo eso, hermano, sin entrar en mayores detalles, con solo eso te das cuenta de que aquí no hay tal masacre de manifestantes pacíficos. Aquí lo que ha habido son enfrentamientos entre dos fuerzas que están armadas, ¿me entendés? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, si al sandinista lo atacaban y se defendía, era paramilitar, era turba, masacrando civiles. Y si lo mataban, era uno más en la lista. Son tan sinvergüenza que andan en la lista o sea, dicen, ponele la cifra que querrás, pero ellos te quieren presentar todas las muertes como que fueron gente masacrada en manifestaciones pacíficas por la policía. Así lo presentan, así lo dicen descaradamente, ¿me entendés? Que hasta los organismos que están a favor de ellos han dicho que hay igual cantidad de muertos sandinistas que muertos de la oposición. Hasta el pobre hombre que le tiraron encima el árbol de la vida, lo andan ahí, fíjate, o sea, es increíble, man. Estamos siendo liberados, hemos estado secuestrados más de 20 días, amenazados de muerte, con disparos en nuestra casa. Es hora que ya vinieran a liberarnos de esta sangrienta guerra contra el pueblo. Creyeron que estábamos débiles, creyeron que el sandinismo no estaba respaldando a Daniel, se creyeron sus propias mentiras, y creo que eso es lo que más les sorprendió. ¿Cuál fuerza paramilitar? No, éramos militantes del Frente Sandinista, ciudadanos comunes y silvestres, que teníamos derecho a quitar los tranques, que teníamos derecho a defendernos. ¿Quién les ha dicho que uno debe poner el pecho para que un narcotraficante o un delincuente de un tranque te meta un balazo o te mate a tu hijo?
no son paramilitares. Incluso yo me río porque algunos dicen, es que son parapoliciales porque iban con máscara. Es que no han visto que la fuerza antinarcótico y las fuerzas especiales andan cubierto el rostro para que no los identifiquen. Y para que no los identifiquen, porque ellos combaten el crimen. Y eso es aquí y en la Cochinchina. Tiene los azules. Mi favorito. Adiós, adiós, gracias, adiós. Cuando salí en la primera caminata, que hice, no sé cuántas caminatas he participado, en un montón, la primera caminata que fue algo imprevisto, o sea, me dio una convocatoria, fue en la mañana y la gente en la rotonda del periodista hasta la Hugo Chávez, que vos ibas en la calle, no detuvimos, pasábamos pero el tráfico seguía. Y la gente en los taxis se bajaba de los buses, se unía a la caminata, la gente de empresas privadas cerrando sus negocios decía, con el frente vamos adelante, ¿me entiendes? Entonces digo, la gente no te estaba insultando de los buses, la gente de los taxis no te estaba insultando de los taxis, vos pasabas normalmente tranquila y la gente estaba contenta, la gente iba en la camioneta contenta. De ese momento nos dimos cuenta de que ya estábamos ganando la batalla. Bueno, yo creo que la constatación más evidente fue cuando empezó la ofensiva de la carretera Masaya, hermano. Cuando se empezaron a desmantelar los tranques de la carretera Masaya. Ese día fue el 19 de junio. 19 de junio. Ese día, el 19 de junio. A partir de ese día para acá, pasamos a la contraofensiva. Pasamos a la contraofensiva y logramos derrotar el golpe. Y la derrota definitiva pues fue ya el día que se les quitó el último bastión que tenían. Sí, el último bastión que tenían el 17 de julio. El 17 de julio. Llegamos al 19 de julio, fue una cuestión increíble, ¿no? El mes de julio, que es el mes en que se liberaron las ciudades de Nicaragua de la dictadura somocista, en la lucha conducida por el Frente Sandinista, fue el mismo mes en que nos libramos del terrorismo golpista de la derecha. El mismo mes. Y cerquita del 19 llegamos al triunfo definitivo contra el golpe de la derecha golpista y terrorista. En un restaurante entramos nosotros. Estaban ahí unos señores, como 5 personas ahí. Y como estaba en juegueo la jugada del golpe ahí, claro. Entonces me pidieron la canción que Daniel se iba. Dale, cantámela, me decía. Entonces yo le dije, no la tengo, no la sé, porque no había salido. Entonces me la pidió como 2 veces, 3 veces. Entonces le dije yo le respondí, no la tengo. Pero en mi corazón decía que el comandante se quedaba. Entonces yo en mi corazón le dije, pues, aunque te duela, mi comandante se queda, le dije yo. Me salí para afuera, grabé en mi teléfono la palabra que iba a decir. Entonces así comienza la palabra de la letra, de la música. Y me vine para acá y agarré la guitarra y comencé a hacer la musiquita. Hay que ser. Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Todos los que llevan su bandera roja y negra, agitándola en respaldo al comandante. ¡Viva Daniel! Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Daniel, el pueblo está con él. Daniel. El fenómeno de esa canción lo que ha venido a demostrar es que la alegría es patrimonio de los revolucionarios. Que los revolucionarios somos los que luchamos por la alegría, por la felicidad. Y por eso somos capaces de no perder la alegría, aún en los peores momentos. El sandinismo ha pasado por muchísimas pruebas dificilísimas
El sandinismo es una de las fuerzas más victoriosas, las fuerzas revolucionarias más victoriosas en el mundo y en la historia, y además una de las fuerzas que ha tenido que atravesar las más difíciles situaciones, pero ninguna de ellas, no te voy a decir que esta ha sido la más difícil, pero sí lo que quiero decirte es que como esta, con estas características no teníamos experiencia en esto. Ahora sí ya nos alertaron, ya desarrollamos los mecanismos de defensa, estamos vacunados contra el golpe, ¿me entendés? Eso fue lo que lograron. Nos activaron las defensas contra ese tipo de ataque que era desconocido para nosotros y para nuestro pueblo. Ese tipo de guerra psicológica, ¿me entendés? Todo eso. Entonces, si algo demostró el sandinismo, es su enorme fuerza moral, su enorme fe, su gran capital moral, su mística revolucionaria, su disciplina, su serenidad, en lo cual es un ejemplo, en primer lugar, el comandante Daniel. Adelante, comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante, militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante, comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante, militante, vamos con Daniel, lo saben. La paz y el amor, luchamos sin vacilación, con fuerza, firmeza y fe, como una sola nación, vamos ganando la paz, construyendo el porvenir, nuestra causa triunfará. La